Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando lo tengan me confirman con un amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ya lo tienen todos? Gloria a Dios. 6:15. Como la palabra de Dios es santa, le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él, hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba en el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús, que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Ahí pueden buscar también en Lucas capítulo 6 versículo 45. Le doy primeramente gracias a Dios por la oportunidad que me da de traer su palabra. Realmente a veces no los consideramos dignos porque quizás no sabemos tanto, como dicen mis hermanos, en frente de un pueblo que sabe palabra, y pues tratamos de siempre hablar lo que Dios pone en nuestros corazones para compartir con ustedes. Gloria a Dios. Y en este capítulo de Marcos, capítulo 6, versículo 45, volvemos a encontrar la misma historia. Pero si usted se fija, si usted le da lectura, y le vamos a dar lectura para que usted vea la diferencia, esa es la misma historia, pero Marcos la cuenta más detallada. Amén. Marcos, capítulo 6, versículo 45. Enseguida Jesús y sus discípulos entraron a la barca enseguida hizo a Jesús a sus discípulos entrar a la barca, ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que hubo despedido, fue al monte a orar. ¿A dónde fue? Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todo le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Si usted se fija, esta misma historia está en los dos evangelios, solo que Marcos lo cuenta un poco con más detalles. Y en la otra historia de Juan, él lo cuenta de una manera más práctica. Marcos lo detalla, y me gustó más aquí porque sentí que comprendí más. Y después de que los discípulos vieron un gran milagro, que fue la alimentación de los 5,000 hombres, ellos se encontraron en un momento difícil. Amén. Y mientras yo leía estas dos historias, me confundí un poco porque pensaba que se trataba de algo diferente, pero porque hablan de diferentes ciudades, como la de Juan dice que van a Capernaum, pero en esta está diciendo que van a Bethsaida. Y yo digo, pero ¿por qué habla de lo mismo? De que primero estaban
en donde Jesús alimentó a los 5,000 hombres. Y pues me puse a investigar un poco y me di cuenta que Capernaum es una de las ciudades que era un antiguo pueblo pesquero ubicado en la antigua Galilea, en Israel, en las orillas del mar. O sea, era un pueblo que estaba a la orilla del mar. Pero Bethsaida era una de las aldeas en Galilea de Israel. Amén. O sea, se trataba de lo mismo, solamente que pues uno detallaba que iba a un lugar, pero era al mismo lugar donde ellos se dirigían. Amén. Gloria a Dios. Y luego más abajo en el versículo 53, yo quiero que me sigan ahí con su mirada. Hablan de que Jesús al llegar a donde ellos se dirigían, que era Bethsaida, fueron a un lugar que se llama Genezaret. Ahí Jesús realizó muchos milagros. Y yo me preguntaba, digo, pero ¿cómo? Si se iban a Capernaum, después a Bethsaida y luego... Pero investigué y ese lugar es una llanura que existe a unos 5 kilómetros a lo largo de la costa del mar de Galilea. Amén. Entonces estamos hablando del mismo lugar, solamente que a veces, si ustedes se fijan en los evangelios, en algunos versículos, en algunas, por ejemplo, Marcos, Lucas, a veces están ubicadas las mismas historias, pero en algunas están más detalladas y en otras están como más específicas, más práctico. Como a veces cuando nosotros contamos historias, algunas personas son más detallistas para explicar, otras son más al grano, a lo que van. Amén. Entonces vamos a quedarnos aquí en Marcos. Gloria a Dios. Y vamos a comenzar. El tema de esta noche es el temor. Gloria a Dios. ¿Cuántos alguna vez han sentido con temor? Levanten la mano. Yo me he sentido con temor. He tenido miedo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a conocer qué es el temor. El temor es una sensación desagradable provocada por la percepción de peligro, ya sea real o imaginario. Algunas veces a ustedes no les ha sucedido que tienen temor de algo que no es seguro que va a pasar. Porque algunas veces antes de que hagamos algo empezamos a dudar. ¿Será que me va a salir así? ¿Será que no me va a salir bien? Y empezamos a tener miedo. Y ese miedo no nos hace hacer lo que queremos hacer. Y ese miedo nos estanca y no podemos avanzar. Amén. Entonces, aquí en esta historia, nosotros vemos que los discípulos se encontraban en medio de un viento. Dice acá que era un viento contrario. Ellos se dirigían a Capernaum, a Bethsaida, como lo dicen las dos historias. Pero cuando el viento venía era contrario, porque no los dejaba dirigirse al lugar que ellos iban. Y dice la palabra de Dios, usted puede ver la historia, dice que pasaron toda la noche remando, buscando salir, pero no pudieron. Jesús dice aquí en Marcos dice que Jesús los estaba observando, pero en la otra historia no menciona esa parte, solo dice que Jesús caminaba en el mar hacia ellos, pero aquí dice que Jesús los estaba observando. Y en la cuarta vigilia es de 3 a 6, no especifica si fueron a las 4 de la mañana o fueron a las 3 o a las 5 o exactamente a las 6, pero dice que en la cuarta vigilia Él se dirigió hacia ellos. ¿A qué? A rescatarlos, porque Él dice que los estaba viendo que estaban fatigados, estaban en un momento difícil. Usted se imagina, con sueño, quizás ya con hambre, quizás agotados, porque ellos eran personas expertas en andar en barco, en lancha, en lo que sea, pero en un momento cuando se encuentran en un momento así como de una turbulencia en medio del mar, en medio de tanta inmensidad de agua, muy profesional puede ser una persona, pero se va a sentir fatigada, porque supongo que estaban sudados, cansados, con hambre, con sueño. Y Jesús los observaba, pero Jesús los dejó porque Él sabía hasta dónde ellos iban a aguantar. Amén. Por ahí se escucha que dicen que Jesús, Dios permite cosas
a personas, porque Él conoce hasta dónde tú eres fuerte, hasta dónde es tu valentía, porque Él nos conoce, amén. Y Él sabía hasta dónde los discípulos iban a aguantar. Cuando Él vio que realmente ya estaban fatigados, la palabra fatiga es mucho cansancio, muchísimo cansancio, deseo de dormir y ya sin energía, como cuando su teléfono se agota y ya no le funciona para hacer llamadas. Una persona agotada ya no funciona para nada, solo quiere dormir, ¿sí o no? Entonces ellos estaban así, ya no podían, ya estaba ya como quien dice, yo creo que ya me doy aquí. Jesús ya los estaba viendo fatigados, entonces dijo, bueno, voy a ir a donde ellos a rescatarlos, porque yo siento que ellos van a tirar la toalla, amén. Y llegó, y lo primero que ellos tuvieron fue miedo. El miedo es temor, es inseguridad. Ellos no dijeron, es Jesús, no lo reconocieron, porque aquí dice, soy yo. Eso significa que ellos a la simple vista no pensaron que era Jesús. Dice acá que pensaron que era un fantasma. O sea, tanto era la fatiga que ellos tenían que ya estaban viendo cosas raras. Entonces, pero en medio del mar quizás estaba oscuro en ese momento, ¿verdad? Era ya en la madrugada. Entonces ellos tuvieron miedo. Ok, después de ver un milagro tan grande, que Jesús multiplicó los panes, multiplicó los peces, ellos andaban con Jesús. Ellos fueron testigos de muchísimos milagros. Usted puede ir atrás de este evangelio de Marcos y usted se encuentra con una serie de milagros que Jesús realizó y ellos estaban con Él. Ellos fueron testigos de los milagros que Jesús hizo enfrente de ellos. Pero en un momento tan difícil como en este que se encontraron en medio del mar, se les olvidó que ellos eran seguidores de alguien que tenía el poder para rescatarlos del momento que ellos estaban pasando. Algunas veces a nosotros nos puede pasar lo mismo. Nosotros podemos ver milagros en nuestra vida, nosotros podemos ver el mover, la gloria de Dios, pero en un momento de prueba y de tribulación se nos olvida a quién seguimos, se nos olvida a quién servimos. Porque una cosa es estar en los zapatos de otra persona, ¿verdad? Yo puedo decir, mi hermano se mira todo débil, yo creo que pecó, quizás por eso está así, pero yo no sé lo que él está pasando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa? Si nosotros fuéramos personas que realmente entendiéramos el poder que hay en Él, no nos pusiéramos tristes por cualquier cosa. Pero realmente nosotros somos personas tan sensibles que cualquier cosa nos roba el gozo, cualquier cosa nos da miedo, nos da temor. ¿Por qué muchas veces nos quedamos estancados y no llegamos hasta donde Dios nos quiere llevar? Porque no nos queremos atrever, no nos queremos enfrentar. Porque una de las cosas que sucede cuando una persona se determina a servir a Dios es que el enemigo se le levanta. No importa cuántas veces tú ayunes o ores o busques de Dios, el enemigo se levanta aún más, porque Él no quiere que nosotros lleguemos al propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Ellos en ese momento estaban dirigidos a Capernaum. Si usted se fija más adelante, ahí se registran otros milagros que Jesús realizó en Galilea. Amén. Digamos que el mar represente los problemas en la vida. El mar es la vida. Que nosotros, no solo porque somos cristianos, hijos de Dios, eso significa que usted y yo no vamos a pasar circunstancias. Dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero recuerden, yo he vencido. Amén. Entonces, eso significa que usted es cristiano, yo soy cristiana, hemos sido lavados con su sangre, ungidos, pero en el mundo vamos a tener aflicciones, pérdidas grandes, y a veces nos vamos a sentir realmente quizás sin fuerzas, pero esas son cosas que las vamos a pasar. Jesús no dijo que todo iba a ser color de rosa. Hay una alabanza que me gusta que dice que se trata de la historia de Abraham, cuando dice: hace mucho tiempo que yo escuché hablar de ti y yo
te conocí, pero nadie me dijo el proceso que iba a pasar. Nadie me dijo que andar en tus caminos no era fácil. Pero ahora estoy viendo esta promesa que tú un día prometiste. O sea, eso significa que Dios nos da promesa. Dios nos habla por un medio, por otro medio. Pero las cosas no se cumplen en el instante. Las cosas se cumplen cuando a Dios le placen o cuando es el tiempo de Dios. Entonces, a veces Dios nos puede decir algo, pero nosotros tenemos miedo. ¿Por qué razón? Porque el enemigo se aprovecha de ese temor, de ese miedo, de esa inseguridad que llega a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Y estas historias a mí me hacen recordar mucho. Y quiero compartir con ustedes. Quiero que me acompañen a Primera de Reyes 19, capítulo 19. Gloria a Dios. Espero que no se vayan a dormir. Gloria a Dios, aleluya. En este capítulo vamos a encontrar una historia bastante conocida. Es de la historia de Elías. Mientras yo estudiaba, mientras yo leía esta historia de lo que le sucedió a los discípulos, me recordaba lo que le pasó a Elías en ese capítulo. Usted puede encontrar cuando Elías le tuvo miedo a una mujer que lo perseguía para matarlo. Mucho atrás, usted mira atrás, Elías había estado viendo la gloria de Dios en el monte Carmelo. También hizo caer lluvia, hizo descender lluvia. Pero ¿qué pasó con Elías? Se le olvidó que el Dios que estuvo con él en el monte Carmelo podía estar con él para librarlo de la mano de Jezabel. Se le olvidó. ¿Y qué? Huyó, se fue. Dios lo hubiera podido librar, amén. Pero él tuvo miedo de morir. Entonces, a todos nos llega. Elías era un gran profeta, un gran hombre de Dios. Quizás nosotros no le llegamos, pero ni a los pies, a esos hombres dedicados a Dios. Pero eran de carne y hueso como usted y como yo. Así es, hermano, que no los exaltemos. ¿Saben algo? Nosotros podemos tener grandes cosas que Dios nos da, gloria a Dios, pero somos de carne y hueso. Y en un momento difícil en nuestra vida podemos sentirnos débiles. Qué bueno fuera que siempre estemos en gloria, siempre estemos en esa nube de poder. Pero hay momentos de prueba. Porque hay pruebas que Dios se las permite para ver de qué estamos hechos. Porque a veces nosotros le pedimos a Dios más, más y más, pero no nos damos cuenta que cada cosa que pedimos a Dios tiene un precio. Y a veces no queremos pagar el precio de lo que estamos pidiendo. En cierta ocasión alguien compartía una historia de alguien que pidió algo, pero perdió mucho para obtener lo que él quería. Entonces, eso significa, hermanos, que para llegar a la promesa de Dios vamos a pasar circunstancias. Pero en esta hora yo quiero animarle y decirle que Jesús está con nosotros. En el momento más difícil de nuestra vida, Jesús nos está observando del otro lado. Amén. Gloria a Dios. Si es para Dios, dénselo fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Elías se atemorizó cuando llegó esa mala noticia. ¿Cuántos han recibido una mala noticia y se han atemorizado? Usted puede observar ahorita con esta pandemia mundial que está pasando, que aún no se ha terminado. Mucha gente tiene mucho miedo, mucha gente está atemorizada. En muchos lugares, como en iglesias, en instituciones, nadie está sin una mascarilla. ¿Por qué? Porque tienen miedo de enfermarse, de morir, porque nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Amén. Pero cuando usted confía en Dios, nosotros sabemos que Dios nos va a proteger. Si ya nos llegó el día, pues nos llegó. Pero yo sé que Dios tiene un día asignado para cada uno. Amén. Porque ya tenemos mucho tiempo nosotros de estar aquí. Y gloria a Dios, hasta este momento Dios nos ha librado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Y Elías se atemorizó. Un gran
profeta. Un hombre que desafió a esos profetas de Baal. Hasta un coro se ha hecho de esa historia. Los desafió. Vio la gloria de Dios. Vio descender lluvia cuando no había llovido por mucho tiempo. Oró y descendió lluvia. Pero ¿qué pasó después? Se levantó el enemigo contra él. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando usted se propone algo para Dios, detrás de eso viene algo. Les voy a contar algo. Hace un tiempo atrás, a mí me pasó algo bastante extraño. Aproximadamente por una semana, a mí me daba miedo dormirme, porque por las noches yo podía sentir, mientras cerraba mis ojos entre dormida y despierta, que entraba un hombre de piel oscura a mi habitación y se lanzaba sobre mí, me agarraba del cuello. Sentía mi lengua, no podía hablar, sentía mi cuerpo así como bien inflamado, no podía moverme, sentía una parálisis del sueño. Y al llegar la noche, cuando yo me sentía muy cansada, yo quería dormirme, pero me daba miedo en mi interior, porque no quería volver a pasar lo mismo. Yo sentía que aquella presencia diabólica que entraba a mi habitación, me agarraba del cuello. Pero la última vez que me pasó eso, en mi mente, porque yo no podía hablar, en mi mente clamaba la sangre de Cristo, porque yo no podía abrir mi boca, la sentía como pesada, sentía mi lengua pesada. Y dije, la sangre de Cristo tiene poder. Mi espíritu sentía que era algo no bueno. Clamaba la sangre de Cristo y lo reprendía en mi mente. Pero aquella presión la sentía que me estaba asfixiando. Entonces, a la misma vez que pasó eso, escuché una voz como de un anciano, una voz como temblorosa, como la de un viejito ya de unos 70 años, así, que dijo: cuando alguien se propone hacer algo bueno para Dios, el enemigo se levanta. Esas fueron las frases que yo escuché. De repente aquello me soltó y se fue. Entonces yo comprendí muchas cosas, porque en esos días me había propuesto algo para Dios, pero el enemigo no estaba contento conmigo. ¿Y saben algo? Cuando uno hace algo bueno para Dios, siempre va a haber algo negativo que se va a oponer. Va a ser una persona, van a ser ataques mentales o parálisis de sueño, lo que sea. Pero el enemigo va a usar cualquier cosa para querer atemorizarnos. Yo tenía miedo de dormirme, porque yo escuchaba bien exacto cuando abría mi puerta, entraba a mi cuarto y podía ver su color de piel morena, y se tiraba sobre mí y me agarraba el cuello. Usted no se imagina el temor que yo sentía. Sentía algo, cuando eso pasaba, mi corazón sentía que se me iba a salir. Y comprendí que el temor puede llegarnos. El temor puede llegarnos. Si usted alguna vez ha sentido miedo, no diga, que es por esto. No, el enemigo se aprovecha porque él conoce su debilidad y conoce mi debilidad. Amén. Gloria a Dios. También se encuentra otra historia, y vámonos a 1 Samuel. Gloria a Dios. Quiero que comprendamos que muchos hombres y personas que amaron a Dios también tuvieron miedo. Si usted ha tenido miedo, no se sienta mal. Eso es algo que le puede ocurrir a cualquiera. Todos pasamos por un momento de temor. Eso sí, que nunca debemos de quedarnos ahí siempre sintiendo miedo, porque el temor no viene de Dios. Eso es muy diferente al temor que le tenemos que tener a Dios, que es respeto y reverencia. Amén. El miedo hacia algo, eso no viene de Dios, porque dice la palabra de Dios en Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros podemos vencer todo temor, nosotros podemos vencer todo miedo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. En el capítulo 17, versículo 11, usted puede leer algo ahí, pero usted ahí se encuentra con una historia cuando Israel se fue a enfrentar ante el gigante Goliat. Conocemos esa historia, ¿verdad? Una historia muy conocida.
Pero si usted analiza, esto es muy parecido a lo que los discípulos estaban sintiendo ante aquellos vientos en medio del mar. El gran ejército del Dios de los escuadrones de Israel tuvieron miedo ante ese gigante. Dice la palabra de Dios que durante 40 días ese gigante dice la palabra de Dios que los desafiaba, que buscaran un hombre que fuera a pelear con él, pero todos estaban arrinconados. Nadie se atrevió a ir a pelear con él, porque dice la palabra de Dios que en la mañana hacía lo mismo, en la tarde hacía lo mismo. Por 40 días Él los atemorizaba. Ellos sintieron miedo. ¿Por qué? Porque Él usó emocionalmente, los estaba atemorizando. ¿Alguna vez usted se ha sentido atemorizado por un jefe de trabajo? Una vez yo me sentí así. Llegué a sentirle miedo a un jefe de trabajo. Cuando miraba a esa persona sentía algo en mi pecho, un miedo. Porque hay personas que mentalmente, psicológicamente te atemorizan, te amenazan, te dicen: si tú no haces esto, te voy a correr. Si tú no haces esto, te va a pasar esto. Emocionalmente, a veces hay personas usadas por el enemigo que tratan de atemorizarnos. Pero ¿saben qué? No hay que darle lugar al enemigo. La Biblia dice que lo resistamos y que Él va a huir de nosotros. Amén. Cuando nos encontremos en un momento así, recordemos que el Señor no nos ha dejado solos. Él no es hombre para que mienta. Él prometió a su presencia, al ayudador, que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Este gigante atemorizaba a este pueblo. Lo atemorizó por un mes, más de un mes, 40 días. Pero hubo alguien valiente que se atrevió a ir contra ese gigante. Amén. Y fue David. Es alguien esa historia es muy conocida por todos, pero yo quiero compartirla con ustedes esta hora, porque yo sentí de parte de Dios compartirla. Amén. David fue a Saúl y le dijo: yo voy a ir. Un joven tan decidido como todos los jóvenes que están acá. Amén. Jóvenes decididos. Eso es lo que Dios está buscando. No jóvenes que nos atemoricemos ante cualquier circunstancia. Claro que sí, vamos a sentir miedo, inseguridades, temores, pero no hay que quedarnos ahí, porque nosotros no servimos a cualquier Dios. Nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Amén. Aleluya. Que de la nada puede ser algo. Un Dios creador. El Dios que creó los cielos y la tierra es un Dios poderoso. A ese Dios servimos. Amén. Gloria a Dios. Y dijo David: ¿quién es este incircunciso que está... Lo voy a hablar a mis propias palabras. Está manipulando a los escuadrones del Dios de Israel. Dijo: Jehová, oiga bien, Jehová lo entregará en mis manos. El optimismo de este joven. No dijo: tal vez, y si ese hombre me hace esto y lo otro, porque a veces nosotros así somos. Cuando vamos a hacer algo, siempre empezamos a hacer los relatos y historias en nuestra mente, algo que no está pasando, algo imaginario. Pero este muchacho fue tan seguro de sí mismo y dijo: voy a ir. Jehová lo entregará en mis manos. Con esa actitud, Dios quiere que nosotros nos acerquemos ante su presencia. En el nombre de Jesús, yo voy a vencer este problema. No importa la situación, en el nombre de Jesús yo lo voy a vencer. No es que si al caso Dios quiere, lo va a vencer. En su nombre, dice su palabra, que haríamos grandes cosas en su nombre. No en mi nombre, no en el nombre del pastor, de los líderes, en el nombre de Jesús. Amén. Ante ese nombre que se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es el Señor. Amén. Ese nombre poderoso, que al mencionar ese nombre, demonios huyen. No pueden soportar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él los derrotó en la cruz. Amén. A veces no comprendo por qué a veces nos sentimos así, como que si estuviéramos solos. No estamos solos.
A veces puede llegar a nuestra vida a sentirnos que no hay nadie a nuestro alrededor. Quizás nuestra familia nos abandona. Quizás las personas, nuestras amistades no quieren ya hablar con nosotros porque como jóvenes a veces somos diferentes, no somos igual a los del mundo, ¿verdad? A veces nosotros ya no compartimos lo mismo y por eso ellos ya no nos invitan a sus reuniones porque ya nosotros no hacemos lo mismo que ellos hacen. Y quizás podemos sentirnos solos, pero no estamos solos. Son jóvenes para Dios, jóvenes decididos que aún en estos tiempos difíciles, cuando aún en muchos lugares ya los jóvenes están haciendo cosas terribles, en muchas iglesias ya no se ven jóvenes purificados para Dios, sino jóvenes que realmente han tomado el evangelio como un pasatiempo, como porque mi padre me lleva. No, Dios está buscando jóvenes que se decidan a servirle con amor a Él, que lo conozcan a Él, porque Él fue el que dio la vida por nosotros. No fue nuestro papá, nuestra mamá, fue Cristo, y Él quiere salvarnos. Amén. Jesucristo está en este lugar. Yo no sé la situación que usted como joven está pasando en esta hora. Yo no lo sé. Quizás estás desanimado, quizás estás triste, quizás alguien te dijo algo que te hizo daño en tu corazón, pero aquí está Dios, aquí está el sanador. Jesús no está tan interesado quizás en sanarte literalmente, sino espiritualmente. Amén. En este momento me recuerdo de la historia del ciego Bartimeo. Cuando escuchaba que Jesús caminaba y pasaba por ahí, él le gritó en alta voz. Todos lo querían callar, pero ese hombre no le importó. Fue valiente y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús le pregunta y le dice: ¿qué quieres que haga? Y le dice: quiero recobrar la vista. Qué bonito. Pero Jesús le dice algo. Usted puede ver esa historia y dice: sé, tu fe te ha salvado. No le dijo tu fe te ha sanado. Jesús se interesa más en tu salvación, en tu sanación interior, en tu corazón, porque Él no es como... Yo creo que cuando tú ordenas tu casa no comienzas del patio para adentro, sino de adentro para afuera. Jesús es ordenado. Jesús en esta hora quiere hacer algo en nosotros. En esta hora Dios quiere quitar el temor, el miedo, la inseguridad, porque como jóvenes nos enfrentamos a muchos gigantes y muchas veces quizás nos vamos a sentir atemorizados, porque hay muchas batallas, tenemos muchas batallas con el mundo, hay mucha competencia para la juventud, y es eso que muchas veces no comprendemos. Mucha gente quizás adulta, mayor, no entiende. La juventud pasa por momentos difíciles y damos gloria a Dios porque aquí hay jóvenes todavía sentados en estas sillas. Amén. Le damos gloria a Dios. Jóvenes que todavía han decidido servir a Cristo, y a pesar de su batalla, de sus luchas, están aquí sentados. Porque hay muchos que quizás no soportaron la prueba, no soportaron el dolor, no soportaron lo que les sucedió y están allá afuera. Pero Jesús no quiere eso. Jesús quiere restaurar los corazones en esta noche de una juventud que le sirva a Él con todo su corazón, con una juventud que decida servirle, amarle y honrarle con todo el corazón. Como David, un joven decidido, un joven que siempre lo ponemos de ejemplo porque fue tan joven, pero valiente, valiente. Esos son los jóvenes y son los hijos que Dios anda buscando. Gloria a Dios. Regálale una ofrenda de palmas a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y así, hermano, yo no sé cuál es su situación. Yo no lo sé, yo no lo conozco, pero ¿saben algo? Ese Dios me dio esta palabra para usted en esta noche. Yo no sé si sea solo para una persona, para dos o para tres. Yo no lo sé. Pero el Señor, mientras yo estudiaba esta palabra, me ministraba. Y hasta me vi en un sueño dándole esta palabra a usted. Porque yo no quiero venir a hablar por hablar.
yo le dije: Señor, yo quiero que tú confirmes este mensaje. Y mientras yo me quedé dormida, yo me miraba en este lugar, diciéndole a usted esta palabra. Y diciéndole: en el mundo tendréis aflicciones, pero recordad que yo he vencido al mundo. Él ya venció. Oh, Él ya venció. Oh, sí, Señor, te adoramos, te adoramos. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie en esta hora. En esa hora el Señor quiere restaurar nuestros corazones. Vamos a enfrentarlo con esos vientos en medio del mar. Vamos a enfrentarlos con muchas cosas. Pero el Señor en esta noche nos dice: ten ánimo. La palabra ten ánimo significa: ten confianza, confía en mí. Confía en mí. Porque es que no es nosotros solos, sino Él es el que está en nosotros. No es por nuestra propia fuerza, sino por aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha hecho sus hijos, aquel que nos ha comprado con su sangre preciosa. Él no ha comprado una iglesia para dejarla sola. Él la compró para protegerla, para cuidarla. Por eso dejó al Consolador, que es el que está con nosotros. Y no tengas temor. No tengas temor. Confía en Él. Porque si Él lo prometió, lo hará. Si Él prometió, lo hará. No importa el gigante, no importa la circunstancia, no importa, solo déjalo en las manos de Él. Y Él tomará el control, porque Él tiene el control. No importa esa enfermedad que estemos pasando, procura que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, porque eso es lo más importante, es lo que a Él importa. Jesús siempre les decía a esas personas que Él sanaba, siempre les decía: tu fe te ha salvado, te ha salvado. Eso quiere decir que Jesús se interesaba más en la salvación de ellos, pero iba junto el paquete, también iba la sanidad, iba la liberación. Para Él no hay nada imposible, para Él todo es posible. Si puedes creer, todo es posible. Oh, si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, todo es posible para Él. Él tiene el poder y el control. En Él está segura mi vida. Si tú necesitas oración en esta hora, yo te voy a pedir que pases en este lugar. Todavía hay un tiempo, un momento que puedes levantar tus manos y decirle en esta hora: Señor, aquí está mi vida. Sabes, el que conoce tu vida está aquí. Yo no te conozco, pero el que te conoce está en este lugar. Yo no sé cuál sea el problema, la situación, la circunstancia, yo no lo sé. Pero aquí está el altar abierto para que tú vengas y pongas todo a sus pies. Oh, hay lugar más alto que estar a sus pies. Estar a sus pies. Hay lugar más alto, más alto. Estar a tus pies. Estar a tus pies. Yo quiero pedirle por favor a los hermanos que me ayuden a orar por aquel que necesita oración en esta hora, porque no hay lugar más alto que estar en su presencia, que estar a sus pies. Aquí no es el líder, no es el pastor, no es el profeta que va a hacer el milagro en tu vida. Todo depende de tu fe, la fe que tú tengas, y te presentes delante de Dios y le digas: Señor, aquí está mi problema, aquí está mi circunstancia. Toma el control tú, Señor, porque yo siento que no puedo, pero sé que tú todo lo puedes, porque todo es posible para ti, Señor. Todo es posible para ti, Señor.
más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, tengo lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Estar a tus pies, no hay lugar más alto. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies. Oh Maestro, queremos estar en tu presencia, no apartarnos de ti jamás. Te adoramos, Señor, tus hijos te adoran. Tú eres el amado, eres el deseado en nuestro corazón, Señor. Amado mío, amado mío.
manifiesto tu gloria. Oh, no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú. Amado mío, amado mío, amado mío. Sí, Señor. Es aquí en el altar. Es aquí en el altar donde queremos permanecer, Señor. Es en este lugar donde nadie nos puede señalar, donde nos abrimos totalmente a ti, para que tú vengas y administres en nuestros corazones, Señor. Oh Cordero Redentor, te adoramos en esta noche. Te adoramos, te adoramos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Hoy queremos entregar nuestras cargas delante de ti, Señor. Hoy queremos entregar nuestras cargas delante de ti, Señor. Sé que en tu cruz, ahí a un lado de tu cruz, vamos a entregar nuestras cargas, Señor. Porque ese lugar fue donde tú llevaste toda enfermedad, toda carga, todo peso. Ahí te lo llevaste. Por eso hoy levantamos nuestras manos delante de Él, pidiendo misericordia por nuestras vidas, porque solamente tú, Señor, conoces nuestra necesidad. Oh sí, Señor, por eso estamos aquí delante de ti. Oh sí, Señor. Yo navegaré en el río de tu espíritu y ahí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré al Dios que me da vida, que me comprende sin ninguna explicación. Espíritu, Espíritu,
Oh,